Carlos Slim es mucho más que un hombre reconocido en los círculos financieros. Para muchos es sinónimo de riqueza, estrategia y poder. Pero detrás de ese nombre hay una historia que comenzó con una pequeña tienda en el centro de la Ciudad de México y que, décadas después, se transformó en uno de los conglomerados empresariales más grandes de todo el continente. En este video te llevaremos por la ruta que convirtió a Slim en uno de los hombres más ricos del mundo. Carlos nació el 28 de enero de 1940 en la Ciudad de México. Fue el quinto de 6 hijos de Julián Slim Haddad y Linda Elu. Su familia era de origen libanés. Su padre, Julián, había llegado a México a los 14 años, huyendo del Imperio Otomano. Pocos años después, fundó una tienda llamada La Estrella de Oriente. Julián no solo era comerciante, también era inversionista en bienes raíces. Compraba propiedades en el centro histórico a precios bajos y los arrendaba o revendía. Esta visión empresarial fue transmitida a sus hijos desde temprana edad. Carlos, en particular, destacó por su habilidad con los números. A los 10 años ya tenía una libreta donde anotaba ingresos y egresos, y a los 12 compró sus primeras acciones en el Banco Nacional de México. La muerte de su padre, cuando Carlos tenía apenas 13 años, lo marcó profundamente. Sin embargo, dejó un legado que el joven supo aprovechar: una educación financiera sólida y un espíritu emprendedor. Carlos estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ingeniería. Aunque su formación fue técnica, dedicaba parte de su tiempo al estudio de economía, especialmente de teoría del valor y análisis de estados financieros. Durante la universidad, comenzó a invertir en bienes raíces y a trabajar en la Bolsa Mexicana de Valores. En 1965, fundó su primera empresa formal, Inversora Bursátil. Ese mismo año, creó Grupo Carso, un nombre que combinaba las iniciales de su nombre y el de su esposa, Sumaya Domit, con quien tuvo 6 hijos. En esa etapa, Slim comenzó a aplicar una filosofía que lo acompañaría por el resto de su vida: comprar cuando hay crisis, invertir con visión de largo plazo y nunca vender empresas estratégicas. La década de los 80 fue devastadora para la economía mexicana. La inflación superaba el 100% anual, el peso se devaluaba constantemente y muchas empresas quebraban. Pero donde otros veían desastre, Slim vio oportunidades. Durante esta etapa adquirió empresas a precios de remate: Cigatam, una importante tabacalera; Minera Frisco, dedicada a la extracción de metales preciosos; Bimex, fabricante de autopartes; Julera Euskadi, del sector de llantas; y Reinera, del ramo de productos de limpieza. La estrategia era simple pero efectiva: comprar barato, sanear la empresa, optimizar su operación y mantenerla como activo de largo plazo. Nunca fue un empresario que buscara la venta rápida ni las modas del momento. La década de los 90 representó una transformación radical en la economía mexicana. El país comenzaba a dejar atrás el modelo de economía cerrada, de fuerte intervención estatal, para dar paso a políticas de libre mercado. Entre las reformas más significativas estuvo la privatización de empresas estatales. Una de ellas fue Teléfonos de México, conocida como Telmex, la cual estaba en manos del Estado desde 1947. En ese entonces, Telmex era el único proveedor de telefonía fija en el país. Tenía millones de clientes, pero también millones de quejas. Las líneas telefónicas tardaban meses y a veces años en instalarse. El servicio era deficiente, el equipo era anticuado y el rezago tecnológico era evidente. Pocos imaginaban que esa empresa, casi obsoleta, se convertiría en el trampolín de uno de los imperios más grandes de Latinoamérica. Slim no solo lo imaginó, lo planeó. Cuando el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari anunció la privatización de Telmex en 1990, Slim
ya llevaba tiempo estudiando el caso. Junto a sus socios internacionales, France Telecom y Southwestern Bell, hoy AT&T, integró un consorcio que participó en la licitación para adquirir el 51% de la compañía. La oferta ganadora fue de $8.615 millones, pero solo una parte se pagó en efectivo. Slim y sus socios hicieron uso de financiamiento, recursos propios y reinversión inmediata de flujos de la empresa. Contrario a los que muchos pensaban, no fue una compra regalada, como afirmaron críticos de la época. Fue una inversión enorme, arriesgada y sujeta a estrictas condiciones. Ahora bien, ¿por qué arriesgar tanto por una empresa vieja y desprestigiada? Carlos Slim tenía una visión. Entendía que la telefonía no era un lujo, sino una infraestructura clave para el crecimiento económico. Sabía que, con una buena gestión, Telmex podía convertirse en un monopolio altamente rentable, sobre todo en un país en desarrollo donde las telecomunicaciones apenas estaban despegando. Y así fue. Slim reestructuró la empresa desde adentro, redujo la plantilla administrativa, pero mantuvo y capacitó al personal técnico. Invirtió fuertemente en digitalización de centrales, modernización de conmutadores y expansión de la red de fibra óptica. En poco tiempo, la empresa comenzó a ofrecer líneas en cuestión de días, no de meses. Los ingresos aumentaron, la rentabilidad también. Además, Slim hizo un movimiento clave. Transformó Telmex en una fuente de capital para invertir en otros sectores. Con los flujos de efectivo, compró más empresas, consolidó su imperio y reinvirtió constantemente. Por supuesto, la compra de Telmex también trajo críticas. Algunos señalaron que se le otorgó una posición de dominio de mercado sin la suficiente regulación. Durante muchos años, Telmex controló más del 90% de las líneas fijas del país. Y aunque la ley le obligaba a abrir su infraestructura a nuevos competidores, las tarifas de interconexión fueron fuente constante de disputa. En 2013, el Instituto Federal de Telecomunicaciones catalogó a América Móvil como agente económico preponderante, lo que obligó a Slim a desincorporar partes de sus activos y permitir una mayor competencia. Aún así, el negocio ya estaba hecho. Gracias a Telmex, Slim no solo se convirtió en multimillonario, se convirtió en el referente de las telecomunicaciones en América Latina. Y Telmex, lejos de ser una empresa condenada al olvido, renació como el corazón financiero de un grupo que después conquistaría mercados en Brasil, Colombia, Argentina, Estados Unidos y muchos más. Años después de adquirir Telmex, Slim fundó América Móvil, que hoy es una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo, presente en más de 17 países, incluyendo Brasil, Colombia, Perú, Argentina y Estados Unidos. Esta empresa ofrece servicios de telefonía móvil, internet y televisión. El crecimiento de América Móvil fue tan agresivo como estratégico. En lugar de competir en mercados saturados, apostó por países en desarrollo donde los servicios eran escasos o muy caros. Invirtió en infraestructura y ofreció precios accesibles. Para 2010, América Móvil ya era el mayor proveedor de servicios móviles en América Latina. Su expansión lo colocó en la lista de Forbes como el hombre más rico del mundo entre 2010 y 2013, superando a Bill Gates durante varios años. Más allá de las telecomunicaciones, el imperio de Slim se diversificó ampliamente. A través de Grupo Carso y otros conglomerados, tiene presencia en sectores como retail, ya que controla Sanborns, Sears México, Mix-Up y tiene participación en Saks Fifth Avenue México. En el sector de finanzas, es dueño de Grupo Financiero Inbursa, que ofrece banca, seguros, pensiones e inversiones. En el sector de construcción, a través de Sixa, participa en grandes proyectos de infraestructura como carreteras, presas y plantas eléctricas. En el sector de minería, su empresa minera Frisco explota oro, plata, cobre y zinc. En el sector de energía, ha incursionado en el sector petrolero y de energías renovables.
En el sector de medios de comunicación llegó a ser uno de los mayores accionistas de New York Times. Su modelo es simple: comprar barato, mantener control mayoritario, reinvertir utilidades, evitar deuda innecesaria y buscar la eficiencia operativa. Slim es conocido por llevar un estilo de vida austero en comparación con otros multimillonarios. Vive en la misma casa desde hace décadas. No tiene avión privado ni yates de lujo. Usa trajes sobrios, evita los reflectores y rara vez da entrevistas. En sus conferencias ha compartido principios de su filosofía empresarial. La crisis es un buen momento para invertir. Cuando vives para la opinión de los demás, estás muerto. La educación y el empleo son las mejores formas de combatir la pobreza. A nivel filantrópico, creó la Fundación Carlos Slim, una de las más grandes en América Latina. Invierte en salud, educación, cultura y desarrollo social. En 2010 donó $4,000 millones a proyectos sociales, aunque mantiene una visión distinta a la de Bill Gates o la de Warren Buffett. Prefiere generar impacto directamente a través de inversión social que mediante grandes fundaciones con burocracia. Aunque sigue siendo una figura clave, Slim ha delegado muchas responsabilidades en sus hijos, especialmente Carlos Slim Domit, quien preside América Móvil y Grupo Carso. Otros hijos también ocupan cargos en diferentes divisiones del imperio. La sucesión no ha sido abrupta, sino gradual y planificada. Slim ha dicho que no busca retirarse por completo, pero confía en que la nueva generación mantendrá los valores centrales del grupo. Actualmente, su fortuna oscila entre los $85,000 y $95,000 millones, dependiendo del valor bursátil de sus empresas. La historia de Carlos Slim es un caso de estudio sobre cómo se puede construir un imperio aprovechando oportunidades, teniendo una visión de largo plazo y manteniendo la disciplina financiera. No heredó una fortuna multimillonaria, la construyó paso a paso en un país con enormes desafíos económicos. Para algunos, representa lo mejor del empresariado mexicano: audacia, eficiencia y visión. Para otros, es símbolo de concentración de poder económico. Pero nadie puede negar que su impacto ha sido profundo y duradero. Si esta historia te pareció interesante, no olvides dejar tu like, comentar tu parte favorita y suscribirte al canal. ¿Te gustaría que contemos la historia de otro magnate mexicano o latinoamericano? Escríbelo en los comentarios. Gracias por acompañarnos en otro episodio más de Memoria Crónica.